Hola, vamos a tratar del problema de la ética y la moral en Jürgen Habermas. Sería el último problema importante dentro de la EBAU en la filosofía contemporánea. Habermas, que nace en 1929, por tanto es un pensador que todavía está en activo, es el principal representante de la llamada segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Esta escuela trata de llevar a cabo una síntesis entre el pensamiento de Marx, la ética kantiana y también la filosofía del lenguaje propia del pensamiento anglosajón. Aunque hay otras facetas como el pensamiento social de Max Weber, etcétera, es una escuela muy compleja, con multitud de influencias, pero principalmente serían estas tres las fundamentales: Marx, la ética de Kant y la filosofía del lenguaje anglosajona. En su libro más importante, sin duda, Teoría de la acción comunicativa, Habermas distingue tres clases de acciones humanas que en la vida cotidiana están mezcladas entre sí. En primer lugar, la acción instrumental o estratégica. Es una acción de tipo manipulativo que se propone buscar estrategias para conseguir un fin o un objetivo dirigido por los intereses egoístas del sujeto. Este tipo de acción se expresa en el ámbito de la ciencia y de la técnica. En segundo lugar, se encuentra la acción comunicativa. La acción comunicativa es una acción orientada a la comprensión, es decir, a interpretar y dar sentido a las acciones de los demás sujetos. A través de ella, los hombres se relacionan como sujetos racionales, éticos y políticos. Y el último tipo de acción que distingue Habermas, que no vamos a tratar especialmente en este vídeo, es la acción dramatúrgica. Es la acción que se orienta, dice Habermas, a dar expresión a los estados internos del sujeto, es decir, a sus deseos, emociones, su personalidad. Bien, vamos a centrarnos en las dos primeras. Según Habermas, la acción instrumental y la acción comunicativa son muy diferentes entre sí. La primera pretende controlar y manipular la naturaleza y la sociedad, influyendo en la conducta de los demás. En cambio, la acción comunicativa trata de motivar a los demás seres humanos para que su conducta sea más racional y más ética. Pues bien, partiendo de estos presupuestos y de estos tipos de acciones que él distingue, Habermas va a exponer una ética del discurso, una ética dialógica, que guarda semejanzas con la ética de Kant porque pretende ser igual que ella, universal y formal, pero que contiene un importante elemento de tipo social que evidentemente parte de la influencia de Marx. Para Habermas, el discurso es una acción comunicativa en la que los participantes dialogan entre sí en una situación ideal. Para que el discurso, para que el debate, para que el diálogo pueda constituirse, se requieren, según Habermas, dos condiciones fundamentales. En primer lugar, libertad para que los participantes en el diálogo puedan decir lo que piensan sin restricciones ni coacciones externas. Y en segundo lugar, debe haber una igualdad entre los participantes en la discusión para que el peso de cada uno de esos interlocutores, cada uno de esos participantes en el debate, sea el mismo. Dice Habermas que si no se cumplen estas condiciones, el diálogo quedaría sesgado, estaría limitado por el poder de un grupo para imponer a los demás interlocutores sus propios intereses y preferencias y, por tanto, las conclusiones del diálogo no estarían debidamente consensuadas a nivel social. La ética o la moral del discurso de Habermas se basa en dos principios fundamentales. Primero, el principio del discurso y segundo, el principio de universalidad. Según el principio del discurso, las únicas normas legítimas, según Habermas, son aquellas normas morales que establecen los participantes en un discurso y que cumplen las condiciones mencionadas anteriormente, de libertad y de igualdad. Según el segundo principio de esta ética del discurso, las normas del discurso deben ser aceptables para todos los miembros del grupo al que esas normas afectan. Ambos principios corresponden, por tanto, a una situación, dice Habermas, imaginaria e hipotética.
es algo regulativo, ¿eh? Porque en realidad siempre se dan estructuras de poder, estrategias de manipulación que distorsionan el proceso de debate, el proceso de evaluar y de exigir razones. Hay que procurar que esas intromisiones en la pureza del diálogo pues sean las menores posibles para que ese diálogo o debate sea lo más objetivo posible. Un aspecto muy importante es la distinción que establece Habermas entre el mundo de la vida, que se rige por la acción comunicativa, que acabamos de describir, y el sistema. Mundo de la vida, sistema. Siendo el sistema el conjunto de estructuras creadas y dirigidas por la razón instrumental o la razón estratégica. En las sociedades más primitivas, más primarias, por ejemplo las sociedades tribales, el mundo de la vida y el sistema prácticamente coinciden entre sí. Pero en las sociedades capitalistas, avanzadas, burguesas, desarrolladas, industriales, tecnológicas, ¿no?, se han ido separando el sistema, con toda su estructura de empresas, bancos, grupos industriales, medios de comunicación, y el mundo de la vida, por otra parte, que se ha ido viendo colonizado, esta es la expresión que emplea Habermas, por el sistema. De manera que las relaciones humanas han ido quedando sometidas a la lógica abstracta de la razón instrumental, del interés, del beneficio y de la utilidad. Frente a la colonización que ha ido experimentando el mundo de la vida por parte del sistema, Habermas ha hecho hincapié en la importancia de la acción comunicativa para justificar el Estado democrático y lo que él llama una democracia representativa, una democracia dialógica. Solo, según Habermas, una constitución democrática, cuyo derecho se fundamente en normas consensuadas dialógicamente, por el procedimiento de debate que hemos visto anteriormente, puede, según él, reconciliar el sistema con el mundo de la vida. Dentro de una constitución verdaderamente democrática, dice Habermas, ¿no?, son fundamentales lo que él llama los procedimientos, es decir, los procesos de deliberación y las instituciones en las que esos procesos se llevan a cabo, así como los procesos de control sobre esas instituciones. Habermas, por tanto, va a defender una democracia fuertemente conectada con la ética y la moral, una democracia procedimental y deliberativa. Para Habermas, lo esencial es que las leyes y las normas estén consensuadas y surjan de un proceso de deliberación que tiene lugar en instituciones que han de constituir y garantizar la libertad del discurso. En este sentido, Habermas señala que una constitución es fundamental para la creación de un Estado democrático moderno. Claro, él señala que estos estados son generalmente hoy en día ya multiculturales, por lo que Habermas establece un concepto muy interesante que es el concepto de patriotismo constitucional. Es decir, un patriotismo que no se basaría en elementos religiosos o raciales o nacionales, como sucede en los nacionalismos excluyentes, sino en compartir, en identificarse por parte de todos los miembros del Estado con un proyecto ético-político que se plasma en valores y derechos contenidos en la Constitución y en una noción dialógica consensuada de ciudadanía. Por tanto, se trata de un patriotismo basado, en cierto modo, en el mundo de la vida, ¿no?, en el que se pueden incluir individuos de diferentes etnias, diferentes religiones. Desde esta perspectiva, que sostiene Habermas, una constitución basada en la democracia deliberativa expresaría no solo un marco legal y jurídico, sino ante todo y sobre todo un proyecto ético. Por tanto, al final del curso, por decirlo de algún modo, volvemos en cierto sentido a lo que fue el comienzo del curso con Platón. En Platón la ética estaba a la base de la política, mediante el conocimiento de las ideas por parte del alma,
del ciudadano ejemplar. Evidentemente, el pensamiento de Habermas es absolutamente distinto. Nos encontramos en pleno siglo XX, siglo XXI, pero comparte con Platón, Habermas, esta idea de que es el diálogo, es el consenso y, por tanto, la acción comunicativa, la acción ética, la acción moral, la que debe estar a la base de un sistema verdaderamente democrático y de una democracia representativa que garantice unas normas de comportamiento y unas leyes consensuadas por todos los miembros de la sociedad y que sean lo más justas posibles. Bien, con esto terminaríamos el último de los programas de los autores del programa de la EBAU. Muchas gracias.